En la sección de la entrevista estamos conversando con William Gómez. Él es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Periodistas de El Salvador. Hablamos sobre la importancia de los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y la reciente elección por parte del gobierno del área del gremio de periodistas. William, ¿cuál es la importancia del papel que juegan los comisionados al Instituto de Acceso a la Información Pública? Bueno, los comisionados tienen un papel fundamental. Recordemos de que el Instituto de Acceso a la Información Pública surge justamente como una entidad independiente que garantiza el acceso a la información a la población, es decir, a la ciudadanía en sí. Porque muy bien sabemos que muchas veces el poder público, ¿verdad? El ejecutivo, el legislativo, el judicial, muchas veces se toman decisiones, incluso a nivel de presupuestos, de contrataciones, designaciones, y por años esto no era necesariamente transparente. Se conocía de repente lo que podían el gobierno decir por qué había tomado esas decisiones, pero si ellos querían podían ocultar incluso cómo designaban sus presupuestos. El instituto, que incluso la APES fue una de las instituciones que promovió la creación de esta instancia, surge con esa intención de poder garantizar a la población que tenga acceso a este tipo de documentación. ¿Para qué? Bueno, para que realmente podamos ver cómo se están administrando los fondos públicos, cómo se están designando algunos cargos, ¿verdad? Y que a partir de eso también la población pueda cuestionar cuando fuera necesario, y también garantizar así la transparencia en los asuntos de nación, ¿verdad? ¿Han habido irregularidades en el proceso de elección de comisionados? Pues definitivamente sí ha habido inconvenientes a nivel del cumplimiento del reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública. Por ejemplo, uno de los grandes inconvenientes es cuántas entidades proponentes hubo durante el proceso. La ley establece, el reglamento establece de que deben de haber una terna que debe pasar al Ejecutivo. Esa terna está conformada por una propuesta por asociación, por entidad proponente, ¿verdad? Un propietario y un suplente. En ese sentido, para que haya terna deben de haber 3 entidades proponentes. En este caso, 3 asociaciones de periodistas que propongan un propietario y un suplente. En este caso no lo hubo, solamente hubo 2. Una de ellas fue Cafucares y la otra fue ASPIES, la Asociación de Periodistas Independientes. Es decir, que oficialmente solo podían pasar de 2 candidatos propietarios y 2 suplentes. No se cumplía la terna. Entonces, automáticamente este proceso no se podía llevar a cabo, no podía haber una elección, no podía haber una designación por parte del Ejecutivo. Eso fue una de las cosas que se violentó. Lo otro, obviamente, también el hecho de que, por ejemplo, si hay un candidato que se propone desde las asociaciones de periodistas como suplente, bueno, él va para suplente o ella va para suplente y no puede a última hora decir, no, me arrepiento, mejor propietario, o viceversa. En este caso sí fue así. Por ejemplo, Mauricio Fuentes, que fue el designado como comisionado suplente, originalmente iba como candidato propietario, al igual que Juan Carlos Turcios. Pero el día de la elección, el día de la asamblea, se toma la decisión a puerta cerrada en Casa Presidencial de que podía haber un cambio. Incluso hasta el mismo presidente de ASPIES comenta de que al momento de que se iban a imprimir las papeletas preguntaron si querían hacer algún cambio. Y hacen ese cambio, dejan a Turcios de propietario y al que iba de propietario también lo pone de suplente para garantizar de que que los 2 lograran entrar, ¿verdad?, al instituto. Eso obviamente es una ilegalidad. No se está cumpliendo el reglamento y eso prácticamente bota todo el proceso de elección o de designación, mejor dicho, del comisionado Turcios y Fuentes. Dejaron fuera a la APES. Sí, lo que sucede con la APES hay que tomar en cuenta es que nosotros hacemos un proceso diferente.
En el caso de Cafocares, en el caso de Aspíes o cualquier otra asociación gremial que desee participar, ellos pueden hacer su propio proceso como ellos lo determinen. Normalmente el reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública plantea de que las entidades proponentes pueden designar a sus candidatos vía junta directiva o asociación o asamblea de las asociaciones. En nuestro caso, por lo menos en esa elección, se decidió rotundamente que tenía que ser vía asamblea. Pero no lo queríamos hacer vía asamblea simplemente por aclamación, ¿verdad? Aquí proponemos a fulano, a mengano, y la gente levanta la mano y ya, sino que queríamos también garantizar la idoneidad de la persona. A partir de eso, la asociación crea una comisión electoral. La comisión convoca a los socios y no socios del gremio que quieran participar. Ellos mandan todos sus requisitos, ¿verdad? Las solvencias, todas las solvencias que pide el reglamento, y después se someten a un proceso de evaluación. Ese proceso de evaluación contemplaba 2 etapas. Una evaluación escrita, que justamente se les hace básicamente un examen sobre la ley, y una entrevista. Después de esas 2 etapas, la cual, valga aclarar, que todo el proceso está observado de entidades externas como FESPAD, como la PDH, ¿verdad? Después de eso se sacan notas y esas notas se comparten con la asamblea. Entonces la asamblea, a partir de saber cómo esas personas fueron que participaron y qué capacidad tienen por sus evaluaciones, deciden. Como APES, el 27 de enero realizamos la asamblea y teníamos justamente a una candidata, única candidata, que es la compañera Vilma Laínez. Sin embargo, la asamblea consideró en ese momento que no había condiciones para participar bajo las condiciones que le estaba haciendo CAPRES. ¿Por qué? Bueno, porque CAPRES convoca este proceso a inicios, si no me equivoco, el 9 de diciembre del 2019 y no toma en cuenta la vacación de fin de año. Entonces lo convoca cumpliendo el periodo de 60 días, pero obviamente hay alrededor de 15 días hábiles que no se iban a trabajar. Entonces el tema de las solvencias complicaba. Hubo muchas personas que estuvieron interesadas en participar, que es algo que como APES sí nos interesa, porque en la medida que hay mayor participación también se garantiza mayor capacidad e idoneidad de las personas, pero no participaron porque no pudieron resolver eso. Entonces dijimos, participar, bueno, ya todo esto ya se veía desde Casa Presidencial, ¿verdad? Algunos movimientos que no nos parecían muy transparentes, entonces dijimos, no hay condiciones, no podemos votar, pidamos una prórroga a CAPRES, que inicialmente era una prórroga de 3 meses, aparte todavía era incierto si realmente iba a haber una tercera entidad proponente y la Asamblea tomó esa decisión. Como Junta Directiva, como Comisión Electoral para comisionados al IAIP, se lleva la solicitud a CAPRES y CAPRES no aprueba la prórroga. Bueno, dio una prórroga de alrededor de 4 días hábiles. Entonces, era insuficiente y respetando la decisión de la Asamblea dijimos, no participamos. Entonces, desde la presidencia no se hizo caso de todas las asociaciones periodísticas. No, en ese caso, bueno, hay que recordar el antecedente. Desde hace más de un año, todavía en gobierno de Salvador Sánchez Serén, se había iniciado ese proceso y ya se había dado por desierto en 2 ocasiones, justamente porque no había una tercera asociación proponente. En este caso, este gobierno decide hacer la asamblea a puerta cerrada con 2 asociaciones proponentes, que incluso valga aclarar que una de ellas, de los 3 candidatos que llevaban, 2 no cumplían los requisitos porque uno era menor de edad y el otro no tenía el grado de licenciatura, que son parte de los requisitos que establece la ley. Decide aún así hacer la asamblea, decide hacer movimientos en las candidaturas que llevaban a última hora, cambiar de propietario al suplente, y incluso ni ellos mismos sabían qué decisión había tomado CAPRES, hasta justamente el día lunes que se presentan al instituto, ¿verdad? Juan Carlos Turcios y Mauricio Fuentes para asumir sus cargos.
A la hora que la Presidencia de la República designa a Juan Carlos Turcio como comisionado propietario, dejaron de lado otros perfiles que eran idóneos para el cargo. Podríamos decir de que sí hubo otros perfiles de otros compañeros, colegas del gremio, que creeríamos que tenían mayor capacidad, mayor idoneidad para asumirlos. Bueno, Aspíes de por sí llevaba a Dalila Arriaza, una expresidenta también de la APES, que también ha trabajado en el gremio, incluso tiene formación en transparencia y acceso y derecho al acceso a la información pública, que consideramos que podría tener un mejor perfil, y también Cafocares llevaba a otros compañeros, bueno, otro compañero que sí cumplía los requisitos, que también era periodista, y que creemos que por lo menos tenían mayor nivel de idoneidad, ¿verdad? Claro, se dejan afuera. Hay que recordar de que también el caso de Juan Carlos Turcios a nosotros nos parece poco transparente, porque hasta 2 días antes de asumir como comisionado en el instituto, era todavía empleado del Ejecutivo, ¿verdad? Como encargado de comunicaciones del Ministerio de Gobernación. Entonces considerábamos que allí había realmente un conflicto de interés. Entonces eso obviamente iba a obstaculizar el ejercicio del instituto, que una de sus características principales es la independencia. Fue por ese hecho que Juan Carlos Turcio fue recusado de las audiencias que hubieron durante el primer día y el segundo. Sí, totalmente. Es decir, una persona que ha laborado durante todo ese gobierno como encargado de comunicaciones del Ministerio de Gobernación, que es cercano a Mario Durán, ¿verdad?, el ministro de Gobernación, y que también goza de la confianza, y que fue puesto o designado como comisionado en un proceso a puerta cerrada, sin transparencia, que ya presentaba vicios, definitivamente no tenía legitimidad. Entonces, frente a eso, obviamente, el día martes, miércoles, habían puntos que tenía que ver el instituto en su agenda directamente relacionados al Ejecutivo. Uno de ellos es la solicitud de información de quién había financiado el viaje de Osiris Luna, el viceministro de Seguridad Pública. Otro tenía que ver con la liberación de la información patrimonial de Nayib Bukele durante su gestión como alcalde de Nuevo Cujatlán. Entonces, bueno, y otra que incluso, otro de los puntos era que la misma APES habíamos solicitado hace ya varias semanas, era la liberación de la información de cómo se habían pagado los boletos de la comitiva de prensa que acompañó a Nayib Bukele a la Asamblea de Naciones Unidas. Entonces, todos esos temas tenían que ver con el Ejecutivo, y él ha sido parte del Ejecutivo. Entonces veíamos que había conflicto de interés, que definitivamente no podía haber independencia, y frente a eso las diferentes personas que habían solicitado esta información pidieron su recusación, ¿verdad? Y claro, los comisionados vieron a bien que era lo mejor recusarlo en ese momento. Así es como de 6 puntos que se vieron en esos 2 días, fue recusado de 5. ¿Por qué es importante que el IAIP se mantenga independiente? Bueno, porque básicamente un instituto de acceso a la información pública que no sea independiente, que no tenga la capacidad de pedir cuentas o garantizar que la población pueda pedir cuentas, va a ser un instituto que ha perdido su razón de ser. Por eso la independencia de los demás órganos de Estado. Porque lo contrario, yo me imagino, si de repente tenemos un instituto totalmente parcializado, gente que responde al Ejecutivo, bueno, todas estas solicitudes de información no van a proceder, se van a negar, y no vamos a saber cómo se están manejando los fondos públicos, fondos que salen de la misma población, fondos que salen de los impuestos del pueblo salvadoreño, y también cómo se están designando estos cargos, ¿verdad? Si son por dedazos, por idoneidad, cómo se están designando contrataciones de empresas, ¿verdad? Entonces es fundamental que mantenga la independencia. Para terminar, ¿qué demandan las gremiales periodísticas en el tema de la elección de comisionados al Instituto de Acceso a la Información Pública? Bueno, en el caso de APES, solicitamos absolutamente lo mismo que hemos venido solicitando todos los años anteriores. En primer lugar, que se garantice un proceso que sea totalmente democrático.
¿Eso qué implica? Que participen la mayor cantidad de asociaciones gremiales y que puedan proponer a sus candidatos. Segundo, que sea participativo. Desde esa perspectiva, lo que buscamos es de que también los socios, no socios, pero que sean del gremio periodístico, que tengan conocimiento y preparación sobre transparencia y acceso a la información pública, que participen, se animen, que si cumplen los requisitos, ¿verdad? Que se sometan a este proceso de evaluación que hace la APES, que esperaríamos que otras asociaciones gremiales también lo repliquen y que no sea por dedazo. Que sea un proceso transparente, no a puerta cerrada, donde el mismo Ejecutivo, que es el órgano que está encargado de elegir al próximo comisionado, también garantice esas mismas condiciones, ¿verdad? Y finalmente que sea una persona idónea, que tenga independencia y que garantice también bueno, el buen rumbo del Instituto de Acceso a la Información Pública, que es una institución que tanto nos ha costado como sociedad civil y que debe mantenerse. Gracias, William. Esto ha sido la sección de la entrevista. Hemos conversado con William Gómez. Él es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Periodistas de El Salvador sobre la elección de los comisionados del Instituto al Acceso a la Información Pública. Siga en sintonía de su programa Miradas.